ser invitado para presentar la palabra de nuestro Dios. Es para mí un gran privilegio y Dios lo sabe. Y agradezco también a todos los hermanos que veo en pantalla por ahí. Este, Les doy las gracias a Dios porque su interés es genuino en seguir escuchando la palabra de nuestro Dios. La semana pasada la semana pasada, no, el mes pasado que prediqué, les hablé sobre la autoridad. Por ahí veo a una hermana, creo, de Monclova, y si ella estuvo en las reuniones que prediqué allá, pues tal vez le escuche o por segunda ocasión esta lección, pero sé que no estuvo yendo a todas porque recién había dado a luz a una niña muy bonita, por cierto. Y bueno, entonces tal vez no escucho estas lecciones y las podrá escuchar. Saludos, hermana Cristina. Bueno, hermanos, esto es lo que predicamos la semana pasada para quienes no estuvieron, y vuelvo a decir la semana pasada. Quería decir algo más antes de empezar. Cuando lo escuché anoche en una lección, digo, cuando terminamos la lección nosotros, en una oración que se hizo, y me gustaría también compartirlo con ustedes. Cuando uno ore a Dios, tengamos presentes varias cosas. Por ejemplo, en Juan 14, bueno, primeramente en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, no nos va a oír en todo, sino en aquello que pidamos conforme a su voluntad. Después, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13, dijo Jesucristo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no en el nombre de Pablo o de Pedro, ni en el nombre del Padre siquiera, o del Espíritu Santo. Lo que pidieres en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y no tuviera sentido, ¿verdad? Orar en el nombre del Padre al Padre. Hay que orar siempre en el nombre de Jesucristo. Es a través de Cristo que nosotros llegamos al Padre. Me hizo pensar mucho en esto que anoche, ¿verdad? Al salir de nuestra reunión, un hermano, ¿verdad? Le tocó orar, y yo ya le había escuchado y pensé que él se iba a corregir a sí mismo, pero como no lo hice, ¿verdad? Lo hizo. Hablé con él aparte de una manera ordenada, y el hermano entendió, ¿verdad? En ocasiones tenemos ciertas maneras de dirigirnos al Padre, como que pensamos que eh, he escuchado incluso oraciones como que si Dios es mi cuate, ¿no? Es mi pata, ¿verdad? Como dicen por allá en Sudamérica, es mi pana. No, Él es un ser todopoderoso y le debemos respeto a nuestro Dios, y debemos dirigirnos por los canales apropiados a Él, como Cristo nos enseñó a orar también, conforme a su voluntad y en el nombre de Cristo. Y siempre, hermanos, debemos de incluir también pues el perdón de nuestros pecados. Es algo que no podemos olvidar, ¿verdad? Bueno, eso era una pequeña observación, ¿verdad? Para todos los varones que solemos predicar en público. La última vez que prediqué con ustedes, queríamos hablar de 4 clases de autoridad en la familia, en el gobierno, en la iglesia, en el trabajo. Y nos dirigimos precisamente a la de la familia, primeramente, y en ello vimos que el Señor, ¿verdad?, ha delegado cierta autoridad en el hogar para el hombre y también para la mujer. Y vimos estas cosas, lo que es una autoridad directa, es decir, cuando el Señor Dios nos dirige a todos a través de su palabra, o la autoridad delegada, que es como el Señor la ofrece, por ejemplo, en este caso en el hogar con el varón, o en la escuela, ¿verdad? O en la iglesia a través de los hermanos de liderazgo y todo esto. Y vimos que existen, ¿verdad? Estas 4 eh, esferas en donde se debe de reconocer la autoridad. En el hogar son los padres, en un país son los gobernantes, en la iglesia son nuestros pastores, nuestros obispos, nuestros ancianos, y pues en el trabajo, queramos o no, es los empleadores los que nos ocupan, ¿verdad? Y después dijimos que íbamos a concentrarnos en la familia, lo cual hablamos, ¿verdad?
acerca de eh, el padre, la madre y los hijos y cómo Dios habla que la esposa se sujete a su marido y también, hermanos, Dios dispuso para la familia que el padre sea la cabeza del hogar y puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto a los hijos es que aprendan, como dice Efesios 6:1, a obedecer a sus padres, porque esto agrada a Dios, ¿verdad? Y decíamos que muchas veces los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia y decir, bueno, yo voy a obedecer a mis padres si creo que tienen razón en lo que me están pidiendo. O tal vez si no se interponen en lo que yo quiero hacer, entonces les haré caso. Y lo último es, si me mandan a hacer cosas en una forma amable, no les hago caso, si no, no. Bueno, esto no es correcto, no es la manera en que debiera de observarse esta situación. Y no me meto más detalles porque ya lo vimos en la clase pasada, es solamente una pequeña revisión de lo que estuvimos viendo. Decíamos que los hijos tienen que entender, a mí me tocó ser hijo y ya no tengo ahora mi madre ni mi padre, pero cuando fui hijo tenía que entender que el padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia para todos sus hijos, como Dios lo hace con nosotros. Y leímos varios textos que apuntan a enseñarnos esta verdad. Debemos de amar, los esposos debemos amar a nuestra esposa y a nuestros hijos y ser un ejemplo para ellos y entender que el padre es responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos de nuestro Dios, no solamente en educación secular, sino también, sobre todo, enseñarle de Dios. Al marido se le da la oportunidad y la responsabilidad de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y hemos hecho mucho énfasis porque en esa frase, porque eso hace la diferencia. No amar a nuestra esposa a nuestra manera, pero amarla como Cristo amó a la iglesia. Y eso cambia por completo todo el panorama. A los padres sí tenemos autoridad y somos los que gobernamos el hogar, pero también nos dice Dios, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres no podemos ser abusivos en nuestra autoridad que Dios nos ha delegado, ¿verdad? Y prácticamente eso fue la clase de la familia. Ahora veremos la autoridad enfocada en el gobierno. Y tal vez es algo que nosotros pensamos que, bueno, hermano, somos cristianos, estamos hablando de la iglesia, ¿por qué meter el gobierno? Muy buena pregunta. Y la Biblia tiene una respuesta también a esto. De hecho, ahorita antes de meterme a la clase, le dije al hermano David que como que había olvidado. Bueno, yo sabía que tenía el compromiso de predicar hoy, solo que yo estaba pensando que era más tarde. Y me habló un anciano de una iglesia en Alabama. Estábamos platicando y cuando veo el reloj faltan 13 minutos para las 7. Y le digo, hermano, estábamos platicando, me estaba haciendo preguntas sobre unas cuestiones gubernamentales y estábamos usando la Biblia, obviamente. Y le dije, hermano, ¿sabes qué? Tengo que cortar porque tengo un compromiso acá. Y vamos a hablar, hermanos, entonces de lo que la escritura nos dice sobre la cuestión de el respeto a las leyes de cada país. Todos somos ciudadanos de un país. Sí, yo sé que en la iglesia, dice Juan Pablo, nuestra ciudadanía ahora está en los cielos, pero por ahora vivimos acá en el mundo. Y en el mundo pertenecemos a un país, ¿verdad? Donde nacimos o donde hemos adoptado otro país. En el caso mío, soy mexicano por nacimiento y después me hice ciudadano americano también y ahora pertenezco a las leyes de este país. Gracias a Dios existe un acuerdo bilateral donde no tuve que renunciar a mi ciudadanía como mexicano, pero sí, sí, tengo mi ciudadanía norteamericana también, prácticamente como Pablo, ¿no? Cuando se habla en la escritura que él era judío, ¿verdad? Nacido en Tarso, de la tribu de Benjamín. Sin embargo, también era ciudadano romano, como todos sabemos. Había una dualidad también en aquel tiempo en las ciudadanías. Jesús nos enseñó a través de su vida, hermanos y amigos, a obedecer las autoridades del gobierno. Y esto parece que en ocasiones entra en pugna con ciertas personas, ¿verdad? Que piensan que no estamos sujetos al gobierno.
Pero quiero invitarles a abrir la Biblia, obviamente, porque es la base de nuestra plática. Si no vemos la Biblia, entonces dirán, bueno, usted escuchó la opinión de un señor llamado Basilio, pero usted no viene a escuchar la opinión mía. Quiero que usted escuche y yo también que analicemos lo que Dios nos dice en relación al gobierno. Romanos capítulo 13. Obviamente, seguramente ustedes habrán leído en otras ocasiones eso, pero vamos a hablar y vamos a detenernos porque hoy en día con la globalización y el movimiento mundial que hay, a veces nos es fácil caer e incurrir en alguna transgresión gubernamental o queremos irnos a otro país, pero no tenemos los reglamentos en regla, valga la redundancia de la palabra. Y bueno, los traspasamos y bueno, no le hace, voy a decir esto, aunque sea mentira, y tenemos que tener cuidado con esas cosas. Dice Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo siempre cuando leo estos versículos me gusta hacer preguntas. Por ahora no las haré para que las contesten en voz alta ahora, pero las pueden escribir si quieren o transcribir y luego contestarlas. Y si existe una discrepancia en su respuesta y la mía, al final puede hacérmela saber. El versículo 1 dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores. Yo pregunto, ¿es esto un mandamiento o es una opción? El verbo lo dice todo, ¿no? El verbo es un indicativo y nos dice a nosotros que debemos someternos a las autoridades superiores. La segunda pregunta que hago basado bajo la misma frase es, ¿le habla solo al cristiano o a todos? La respuesta es a todos. Sométese toda persona a las autoridades superiores. Eso es lo que Dios quiere. Es para enseñarnos a vivir en paz, aún con aquellos que tienen autoridad, ¿sí? Entonces debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Tenemos que ir hilvanando muy bien el pensamiento. Esto es todavía un refuerzo a la primera cláusula de la oración. Se nos dice que nos sometamos porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es un Dios de orden que creó al mundo ordenado y le gusta que el orden prevalezca entre los seres humanos. Y para ello dio a personas que tengan autoridad. Así que si así viviendo nosotros en un mundo con reglas, bajo una constitución, y un cuerpo gubernamental que las hace ejercer, vivimos de una manera tan mal, ¿qué sería si no hubiese autoridades? Entonces, Dios está buscando el bien para nosotros, aun cuando vivamos acá en la tierra. Entonces, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Claro, Dios no le dijo a los romanos, vean ustedes, quiero que hagan una república, y a los babilonios, quiero que ustedes tengan un gobierno dictatorial. No, no. Y Dios no está en contra de lo dictatorial ni de la república. Son opciones que el hombre escoge para gobernar a su pueblo. Claro que hay unas más abusivas que otras. Sin embargo, hermanos, dependiendo de lo que el hombre escoja para gobernar, es lo que Dios quiere que aprendamos a respetar. El sistema donde vivimos tiene que ser respetado, ¿verdad? Esto es una manera de poner orden a los ciudadanos de tal o cual país. Verso 2. Ahora viene la contraparte, diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Uno puede decir, bueno, hermano, yo no me estoy revelando a Dios, solamente a esta autoridad que está chueca, que es perversa, que no es cierto que lo que representan, tal vez, pero es la autoridad. Y dice la escritura que si nos oponemos a ello, haga de cuenta que estamos oponiéndonos a Dios resistimos. Y los que resisten, los que se oponen a esa autoridad, acarrean condenación para sí mismos. Digo, la Biblia no es complicada en la explicación esta.
Tal vez entren sentimientos que obstaculizan que la palabra de Dios nos haga entender, pero los sentimientos nuestros son muy vulnerables, son muy volubles. A veces se acomoda a lo que más me conviene, pero no debemos de buscar lo que nos conviene, debemos aceptar lo que Dios pide. Jesucristo dijo, estando en una situación agónica, Padre, si quieres, si a ti te parece, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Entonces, ni el mismo Jesús, ni el mismo Dios, hecho hombre, se acomodó lo que más le convenía. Decidió respetar la autoridad del Padre y dejar de lado lo que se le acomodaba a él. Ese es el gran ejemplo para nosotros. Entonces, sigue diciendo, porque los magistrados, es decir, la gente que tiene esa autoridad delegada por Dios, sean presidentes, sea el cuerpo gubernamental civil, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Tal vez en su país también exista este dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Yo puedo ver un policía o un agente de migración, los soldados, y si yo no he hecho nada que me tenga que esconder, los puedo ver y no me va a dar miedo, no me infunden temor. Pero si yo he hecho algo y no me he arrepentido y siento que me están buscando, al ver a un oficial que represente autoridad, ¿sabe cómo me va a latir mi corazón? A todo vuelo, a un ritmo súper elevadísimo. ¿Sabe por qué? Me van a dar temor porque he hecho lo malo. Y es lo que dice el versículo 3, que los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace el malo. Y luego hace una pregunta obvia, ¿no quieres tener temor de ellos? Pues haz lo bueno. Incluso tendrás alabanza de parte de ella. Ahora, otro versículo más que se une al deseo de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién es servidor de Dios para tu bien? Pues los magistrados, la autoridad. ¿Es servidor de Dios? Sí. Por eso el versículo 1 dice que si yo me opongo, el 2, perdón, el que se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Entonces, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si hacen lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. Pues es servidor de Dios, vuelve a insistir en que la autoridad es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo no sé en sus países, creo que en muchos de nuestros países quitaron lo que es la pena de muerte. En Estados Unidos no. Acá se sigue autorizando a los jueces, perdón, que en determinados casos donde haya sido un crimen muy violento, el juez determine darle pena de muerte. Hace 2 semanas aquí fue el primer, eh, en la Florida fue el primer eh, persona llevada a la inyección letal, ¿verdad? Para que muriera después de un crimen que había cometido hace 27 años. Él había matado a 2 personas grandes de edad, ¿verdad? Que estaban vacacionando acá en la Florida y los mató con mucha saña. Y su abogado defensor estuvo tratando de que le dieran cadena perpetua, es decir, que no saliera de la cárcel, pero que no le llevaran a la muerte. Y finalmente, después de 27 años, el juez determinó que hace 2 semanas sería su último día, ¿verdad? Y fue ejecutado en la capital de la Florida, en la ciudad de Tallahassee. A las 6 de la tarde fue su hora en que murió. Bueno, no en vano llevan la espada. Los países tienen un cuerpo gubernamental, ¿verdad? Tiene el cuerpo ejecutivo que se encarga de ejecutar las leyes que ponderan
el bienestar ciudadano. Si nosotros nos rebelamos contra ellos, vamos a meternos en problemas grandes. Y por meternos en problemas grandes, podemos también tener grandes consecuencias perjudiciales. Y Dios nos lo anticipa. No en vano lleva la espada. La espada aquí representa el castigo, ¿verdad? En aquellos tiempos es lo que había, así que se representaba por medio de eso el castigo. Verso 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, como que Pablo da por asentado que se ha entendido lo que él ha dicho. Y dice, por estas razones que les he dicho, número uno, es voluntad de Dios que exista autoridad. Número dos, es un servidor de Dios, la autoridad. Número tres, están para nuestro bien. Número cuatro, no hagas lo malo, porque si lo haces te vas a meter en problemas. Número cinco, no en vano llevan espada. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, entendiendo que es un servidor de Dios y me voy a oponer a él, o voy a resistir, o voy a hacer cosas fraudulentas, vale más que me arrepienta de ello, porque no solamente se convierte en una mentira, pero en un pecado también. Esto es lo que lo hace pecado, violar las leyes terrenales. No las evites hacer lo malo solamente para que no te castigan, sino por cuestión de conciencia. Aprende que esto es algo que Dios puso. No lo puedes violentar. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, dice, que atienden continuamente a esto mismo. Los gobiernos, hermanos, tienen una manera muy inteligente para recaudar impuestos, los impuestos, las taxas. Para todo pagamos impuestos, para un chicle, para una goma de mascar, para un refresco, ¿verdad? Para una gaseosa, para la canasta básica. Y aunque no nos gusta, acá se llama el IVA en México, acá las taxas, aunque no nos guste, tenemos que pagar. Son impuestos atribuidos para nuestro propio bien. Verso 7. Terminamos la lectura diciendo, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Voy a hacer un pequeño paréntesis, hermano David, de unos 20 segundos. Voy quiero estornudar y voy a tener que salir un poquito de la pantalla. 20 segundos, si usted quiere platicar algo o comentar sobre lo que estamos diciendo, le dejo la palabra un momentito. Que muy importante lo que estamos viendo, hermanitos, acerca de la autoridad y el que se opone a la autoridad de los hombres se está oponiendo a la autoridad de Dios. Entonces, teniendo en cuenta eh, esos mandamientos, ¿no? Y que es un mandamiento, no es si queremos. También recordemos que cuando se escribió el Nuevo Testamento, los emperadores romanos que estaban eran personas bastante perversas. Sin embargo, en esos momentos se dijo que se debía obedecer. Siga adelante, hermanito Basilio, muchas gracias. Gracias, hermanos. Perdón por la interrupción a todos. Así que sí, ese dato es muy importante. De hecho, cuando Pablo escribe esto a los romanos, lo escribe siendo Nerón el gobernador y todos sabemos que si hubo un emperador malo y corrupto y perverso, era Nerón. Y con todo eso, Pablo le escribe a los hermanos que están en Roma, hermanos, tranquilos, tienen que aprender a someterse a las órdenes de la autoridad del gobierno. Y les explica la razón del por qué. Así que en este pasaje, como dice ahí en la pantalla, es extensamente explícito, hermanos, a cuánto, en cuanto a qué debemos obedecer al gobierno, porque ha sido puesto sobre nosotros. Dios creó todos estos atributos, hermanos, para establecer orden, para castigar a la maldad, al que hace lo malo, para que finalmente la justicia brille sobre nosotros, porque al final de cuentas
Eso es lo que nosotros deseamos, tener un mundo donde pues se imparta justicia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en ese versículo que aparece ahí en Génesis 9:6, Dios dijo, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios mismo, esto no es el pueblo de Dios, no es la ley, esto es para el ser humano en general. Dijo Dios que él tomaría cuenta de esto. Entonces, como que el crimen, el matar a otra persona, merecía también que esa persona pagara con la vida de él mismo lo que había hecho. Y cuando entramos al Antiguo Testamento y vemos al pueblo de Dios recibiendo la ley, vemos, hermanos, que Dios estaba a favor de aquellas personas, ¿verdad?, que ofendían y mataban a alguien, deberían pagar con su vida también la muerte de esto. Así que sí, hermanos, la cuestión del gobierno es algo que tenemos que pensar nosotros. Debemos obedecer al gobierno en todo, pagando impuestos, que es lo que más nos desagrada, ¿verdad? Obedeciendo sus leyes. Sé que hay muchas leyes, ¿verdad? Por acá que quisiéramos que no estuvieran, como por ejemplo el hecho de que el gobierno en ciertos países eh, tolere o que exalte o que permita antros de vicio, ¿no? Entonces decimos, yo no quiero contribuir con esas cosas. Bueno, deje que Dios juzgue a esas personas mientras usted no participe yendo a esos lugares, ¿verdad? Usted tiene que pagar todavía sus impuestos y si el gobierno decide, ¿verdad? Hacer uso de ese buen dinero que uno da para pagar sus impuestos en cosas corruptas, no es culpa suya. Yo lo miro como nuestro dinero y la ofrenda. Yo puedo dar mi dinero a la ofrenda, pero una vez que cae en la ofrenda, ya no tengo yo control en el uso. La iglesia, los varones, la junta de varones o los ancianos determinan qué uso darle. Si lo utilizaran mal, bueno, tengo una opción, ¿verdad? De decirle a los hermanos por qué hacen esto, o pues si no se cambian las cosas, puedo cambiarme para otra congregación donde se sujeten a usar el dinero como Dios quiere que sea usado. Pero no voy a hacer algo que golpee, ¿verdad? Drásticamente a esta congregación, más allá de hablar, obviamente. Así que debemos obedecer al gobierno pagando nuestros impuestos, obedeciendo sus leyes, respetándolo. Si no lo hacemos, lo que estamos mostrando es falta de respeto a Dios, porque Él fue el que puso las leyes sobre nosotros, amados hermanos. Pregunta, ¿existe alguna ocasión? Es una pregunta solamente para nuestro cerebro por ahora. ¿Existe alguna ocasión cuando un cristiano o una cristiana deba desobedecer la ley de manera intencional? Aunque va contra todos los pronósticos, la respuesta es sí. Sí existe un momento en que usted y yo no tenemos que someternos, aunque las leyes vengan de parte del gobierno. Usted dirá, hermano, pues se está contradiciendo. No, no me contradigo por esta razón. La respuesta a esa pregunta se puede encontrar aquí en Hechos capítulo 5. Vaya conmigo, por favor, a Hechos 5, versículos 27 y 20 al 29. En este caso, los magistrados judíos habían apresado al apóstol Pedro y a Juan y les habían intimado y les habían castigado. Dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, es decir, en el nombre de Cristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Por esta razón no les gustaba lo que se estaba predicando. Pero aparentemente los apóstoles no habían obedecido, porque dice, no solamente les mandamos, pero ustedes han llenado a todo el pueblo con su doctrina. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, amados hermanos, cuando el gobierno interpusiera sobre nosotros, por decirlo así, una orden, ¿verdad? De no reunirnos, como ahora en el COVID. Por esa razón, ¿verdad? Muchas iglesias entraron en controversia que no hagamos caso no al gobierno. Si el gobierno digan está estrictamente prohibido que se reúnan. Bueno, lo que ellos estaban haciendo es que no nos reuniéramos en el local. Perfecto. Vamos a obedecerlos, no vamos a estar en el local, pero vamos a buscar otro punto de reunión, tal vez un parque. Tal vez algún hermano que tenga una casa atrás, un patio grande, y ahí podemos juntarnos separaditos, guardando la distancia para no ser tampoco personas nosotros indolentes a otros y contagiarnos, ¿no? Pero no vamos a obedecer en el sentido de no me voy a congregar. ¿Por qué? Porque el gobierno me dijo que no me congregara. No, en esta instancia, por el ejemplo que tenemos aquí, nosotros podemos desobedecer porque es necesario, dijo Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que siempre y cuando, hermanos, la ley que el gobierno nos da no contradiga la ley de Dios, entonces, hermanos, no estamos obligados a obedecer al gobierno terrenal, sino a Dios, por supuesto. Y si la ley terrenal contradice el mandamiento de Dios, debemos desobedecerla. Y, como dijo Pedro y los apóstoles, obedecer a Dios antes que al hombre. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Voy a apurarme un poquito porque ya el tiempo se me va a acabar. Llegamos a esta sección, hermanos, donde en los gobiernos pues existen los líderes nacionales, es decir, los políticos, existen los líderes locales, los concejales, los presidentes de las ciudades o de los gobiernos y están los ciudadanos. Así se concibe casi este, cualquier país, pero debemos de entender que arriba de todos sigue Dios gobernando entre las naciones. Así lo dice la palabra de nuestro Dios, de una y de otra manera. Pero debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, pues Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dice Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 2, dice la escritura que debemos, bueno, voy a leer desde el 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No solamente debemos someternos a ellos, pero Pablo nos exhorta para que oremos por los que están en eminencia. Mire cuánto puede cambiar la oración, hermanos. Todos nosotros tal vez conozcamos y habremos estudiado y leído el caso de el profeta Jonás. Bueno, Jonás en su incredulidad ni siquiera quería ir a predicar a Nínive. Tal vez dos cosas le venían a la mente. El pueblo era muy obstinado y rebelde. Tal vez había sido una máquina de obstrucción y de abuso para el pueblo de Dios. O sabía Jonás que Dios era muy bondadoso y si se arrepentían, Dios les iba a perdonar. Cualquiera haya sido la razón que se le vino a su mente, decidió no ir. Sin embargo, Dios le dijo, para allá te mandé y usted va a ir. Y fue y predicó.
Y para sorpresa del profeta, dice la escritura que el rey cambió y dio orden a todos sus magistrados y ciudadanos que se pusieran a la orden de ese Dios. Y ese pueblo que dice Jonás que eran más de 120,000 personas que no sabían distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda, reaccionó. Nunca sabemos nosotros que las personas que están en eminencia también pueden cambiar. Pensamos que no. Somos tan negativos que decimos, ni para qué oremos por ellos, hermano. Total, esto no va a cambiar. Tenemos tan poquita fe en el poder de Dios que hasta nos molesta orar por ellos. Y Pablo dice, hermanos, por favor, les exhorto a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios dio al hombre, sí, la autoridad, hermanos, para hacer cumplir sus leyes. Esto es cierto, porque así lo dice la escritura, como leímos en Romanos 13. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal. Para eso puso Dios estas autoridades, para cuidarnos de la barbarie que puede, en la que puede caer el hombre realmente. Debemos aprender y enseñar a nuestros hijos a que respeten quienes representan autoridad. En la escuela decirles, mira, ahí está tu profesor, tienes que respetarlo. En la ciudad, a los policías, a los jueces, a los funcionarios locales, a los funcionarios federales, todos son autoridades delegadas por Dios para nuestro bien. ¿Sí? Se ha hecho últimamente mucho, muy de moda que nuestros gobernantes son muy incapaces, hay mucha corrupción, pero eso no debe de cambiar en nosotros. Dios nos ha pedido ir la segunda milla y lo vamos a hacer, amados hermanos. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley porque fue puesta por Dios. Por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por causa del Señor, es decir, porque Dios lo dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Aparece el mismo verbo de Romanos 13:1 cuando Pablo dijo, sométase toda persona a las autoridades porque han sido establecidos por Dios. Aquí dice Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, lo mismo que dijo Pablo en Romanos 13:5, y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué me debo de oponer? No hay razón para ello. En Romanos 13, como leímos 1 al 7, el bastión que sostiene esta porción es el principio de la autoridad. De eso está hablando Pablo y la autoridad ha sido puesta por Dios. Y el gobierno y los magistrados están para servirnos y para castigarnos si nosotros nos sometemos a sus principios. Un cristiano, hermanos y hermanas, puede perder su salvación al vivir en desobediencia a la ley terrenal. En Judas capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo,
versículos 4 al 10, leemos de la condenación de ángeles. ¿Sabe por qué? Por no guardar la autoridad de Dios. Dice, versículo 4. Dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados o destinados, perdón, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, dice el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo y sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio en gran día. ¿Por qué? Por no guardar su dignidad, por haber abandonado su propia morada. Dice el versículo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por esto, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Sí, aún los ángeles y otras tantas personas que no respetan la autoridad, sino que difaman lo que Dios dice, pagarán, hermanos, el precio de su desobediencia delante de nuestro Dios. Finalmente, hermanos, en Tito capítulo 2, el versículo 6 al 8, dice el apóstol Pablo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si nosotros como cristianos ni siquiera podemos obedecer al gobierno al que vemos, ¿cómo obedeceremos a Dios a quien no vemos? El capítulo 3 del versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En cuestión de obediencia, no es opcional, hermanos. Es una cuestión de obediencia. Jesús, por ejemplo, es nuestro ejemplo máximo. Concluyo leyendo lo que ocurre aquí en Mateo capítulo 22 y el versículo 21. Dice la escritura que en una ocasión, estando el Señor ahí, le dijeron ellos al Señor, el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? César es el emperador romano. ¿Es lícito darle tributo o no? Pero Jesús, desconociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Dios no se opuso a que ellos contribuyeran al César.
Dios tiene un lugar en nuestro corazón muy especial que ni los Césares se lo pueden quitar. Y si en cambio espera que sus hijos le demos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Termino temprano porque si al rato hay alguna pregunta o comentario, con gusto puedan hacerlo. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Le dejo lugar a nuestro hermano David.